Hola a todos y todos nuevamente, bienvenidos a este canal y vamos a ver rápidamente un tema que quedó pendiente de sífilis y embarazo, que es la reacción de Jaris Hersheimer. Va a ser de una forma muy sintética, bastante aterrizada y espero que sea de su agrado. A manera de introducción, sabemos que fue descrita por primera vez por el Dr. Adolf Jarisch, un dermatólogo austriaco que la describió al tratar a un paciente con sífilis con un compuesto con mercurio y observar exacerbación de la clínica dermatológica. El Dr. Karl Hersheimer, dermatólogo austriaco, igualmente comentó el episodio y pues bueno, lo podemos definir como un fenómeno clínico transitorio en pacientes que reciben tratamiento antibiótico que tienen infección por espiroquetas. ¿Es un fenómeno único de la sífilis? No, se ha descrito generalmente en aquellas infecciones asociadas por espiroquetas, es decir, sífilis, que es la más importante, la más frecuente, pero también leptospirosis, enfermedad de Lyme, la conocida como fiebre recurrente transmitida por garrapatas o la enfermedad de las montañas. Son patologías no frecuentes en México, pero sí, por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos. En cuanto a epidemiología, se sabe poco en cuanto a distribución por edad, sexo y otras variables. Sin embargo, sabemos que en la sífilis primaria seronegativa se encuentra en el 55% de los casos, en la sífilis primaria seropositiva y secundaria se encuentra en el 95% de los casos, en la latente es raro y en la sífilis terciaria se ve en el 12 al 75% de los casos. Esto es en relación con el nivel de espiroquetas en sangre. En las primeras etapas es muy alto, por lo que la reacción será frecuente, pero será leve, mientras que en aquellos con sífilis terciaria que tengan ya lesiones en la aorta, en la médula espinal, en el cerebro, la reacción será igualmente muy frecuente, 12-75%, pero será más severa porque se deberá a complicaciones ya de las lesiones gomosas que tengan estos pacientes. ¿Qué sabemos de la fisiopatología? Bueno, no está tan claro y sabemos que es multifactorial, pero se supone que hay una destrucción de las espiroquetas que liberarán endotoxinas, citocinas y lipoproteínas, que son epítopos para generar una reacción inflamatoria sistémica mediada por interleucinas 6, 8 y factor de necrosis tumoral. Esto, como entendemos, generará una clínica de manifestación típica del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sabemos que es un término que tendríamos que dejar de usar. Pero bueno, lo usaremos en este caso y es una clínica autolimitada. Empieza a las 2 horas del manejo antibiótico y resuelve a las 24 horas. La clínica será evidentemente algo asociada a una respuesta inflamatoria de tipo sistémico, fiebre, artralgias, mialgias, exantema, más que causar un exantema exacerba las lesiones dermatológicas con las que ya venga la paciente y pues en general síntomas de gripe, ¿no? Algo bastante inespecífico. En cuanto a la clínica, se ha tratado de integrar en una triada de eventos cuya característica es ser transitorios, son fluctuación de la temperatura de 38 a 40 grados, que sin manejo farmacológico remite. Brotes de los síntomas es algo importante. Aquellos con sífilis primaria en su chancro tendrán una ulceración alrededor y eritema. Aquellos con lesiones dermatológicas de sífilis secundaria tendrán empeoramiento de esas lesiones, pero también aquellos pacientes que tengan endoarteritis nodosa en la arteria, en la aorta, aquellos pacientes con lesiones medulares por neurosífilis tendrán un efecto igualmente inflamatorio que puede causar la ruptura, por ejemplo, de este aneurisma aórtico y por eso se relaciona con muertes, ¿no? En cuanto a los cambios fisiológicos, sabemos que primero habrá una vasoconstricción con una leve subida de la presión arterial para posteriormente, secundario a todas las citocinas y la inflamación y la lesión endotelial, habrá una vasodilatación con una hipotensión severa. Eso es lo que explica que algunos casos requieran incluso de cristaloides o vasopresores para manejar esta reacción. ¿Cuál puede ser la clínica o una de las complicaciones en la embarazada? Bueno, se ven el 44% de estas. Lo más frecuente es contracciones uterinas, entre un 50 y 60% de los casos. Esta actividad uterina será irregular, puede ser de una gravedad variable, pero también se puede llegar a instaurar un verdadero parto prematuro. En cuanto a la alteración del bienestar fetal, en el 50% de los casos se observa mediante el monitoreo fetal electrónico continuo, que es obligatorio, se observará taquicardia y desaceleraciones variables recurrentes e incluso prolongadas. Esto puede tener tal afectación que puede causar una muerte fetal, sobre todo en aquellos fetos que son gravemente enfermos, es decir, los que tengan hallazgos por ultrasonido de enfermedad por sífilis. El diagnóstico de esta reacción es meramente clínico, ya que sabemos que será una afección transitoria y también será reversible, y el antecedente de infección, de tratamiento con beta-lactámicos e incluso tetraciclinas, y la exploración de únicamente encontrar
alteración de la frecuencia cardíaca, tal vez de la presión e incluso lesiones dermatológicas, pero no más. No encontraremos soplos cardíacos, estertores pulmonares, otro tipo de lesiones. Es lo que nos permitirá hacer el diagnóstico de esta reacción. Otro punto importante es que se ha descrito que si yo recibo una paciente a la que le doy penicilina por a lo mejor infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A por una faringitis y me hace una reacción tipo fiebre, hipotensión y demás, yo tendría que pedir una prueba de sífilis porque tal vez estoy ante una sospecha de reacción de Jaris-Hersheimer por infección por sífilis tratada y no ante un estado de alergia farmacológica, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Y entonces los diferenciales serán reacción alérgica, la cual se puede descartar porque sabemos que en su gran mayoría presentan un síndrome urticariforme con prurito generalizado y lesiones tipo abón o ronchas en la piel y no pápulas y máculas. Un empeoramiento de la infección, que sea una paciente que estoy tratando, por ejemplo, con un absceso pélvico y que de repente tenga aumento del dolor abdominal, junto con la caída de la presión, con taquicardia, con mayor secreción, puedo yo atribuirlo a un empeoramiento de la infección o propiamente ya un estado de sepsis, el cual podemos avalar o estudiar, como ya dijimos, con la escala SOFA, ¿no? Sin embargo, es importante saber que aquellas pacientes que presenten datos de tipo anafilaxia o edema pulmonar, se les puede atribuir, como ya dijimos, a esta reacción en caso de que sean sífilis tardías, en donde tengan un compromiso más importante e incluso podemos ver que tengan aneurismas aórticos que se rompan por la reacción inflamatoria del tratamiento y puede ser incluso fatal. Entonces, como ya dijimos que puede ser incluso fatal, volvemos a tocar el tema de que todas las pacientes se tratarán de forma intrahospitalaria en la primera dosis. ¿Qué tipo de reacciones podemos observar? Bueno, sabemos que son leves, aquellas con sífilis temprana, serán autolimitadas, resolverán de forma espontánea en menos de 24 horas, teniendo un inicio a las 2 horas del tratamiento, y el paracetamol puede ser un buen manejo para la fiebre y síntomas generales. Sin embargo, en aquellos con sífilis tardía tendrán unas reacciones generalmente graves, que pueden cursar con hipotensión severa, o con taquicardia refleja, que serán meritorios de manejo con cristaloides y algunos pueden requerir vasopresores. Se ha descrito que también hay casos severos de falla renal y hepática, aunque sea refractario o reversible, pero pueden llegar a requerir diálisis o manejos más avanzados. Por ejemplo, edema pulmonar puede requerir manejo de la vía aérea como parte del tratamiento. Y para terminar, pues, ¿qué es el tema que nos compete? ¿Qué puede pasar con mi embarazada? Bueno, aquellas que tengan actividad uterina irregular no ameritan mayor tratamiento, pero aquellas que tengan la instauración de un verdadero trabajo de parto prematuro se va a atender conforme a los protocolos obstétricos habituales, es decir, tocolítico 48 horas e incluso esquema de corticoide antenatal. Aprovecho para decir que el Clinical Expert Series recomienda incluso los corticoides en caso de parto prematuro, es decir, no están contraindicados. En el caso del monitoreo fetal electrónico que tendrá que ser continuo las primeras 24 horas, yo puedo observar desaceleraciones variables que si llegan a ser persistentes a pesar de una buena retención intrauterina nos dan 2 líneas de manejo. Si el embarazo es mayor a 34 semanas, puedo interrumpir el embarazo para continuar el tratamiento neonatal e incluso brindar las medidas de soporte necesarias para el recién nacido. Si es menor a 34 semanas, habría que individualizar el caso porque tenemos que sopesar los riesgos de mortalidad por el síndrome contra el riesgo de mortalidad por prematurez. Repetimos que ese tipo de casos se verán frecuentemente en efectos afectados, que son, repito, los que tengan hallazgos ultrasonográficos de infección por sífilis. Y bueno, ya llegamos al final de la clase, espero haya sido bastante concreto, sintético y que sea práctico, ¿no? Que lo puedan llevar a sus hospitales en el día a día. Estas son las bibliografías que recomiendo, la verdad es que son 3 joyas. El artículo de la doctora Marta Rack es indispensable para cualquier residente de ginecología. No se queden solamente con lo que yo les digo y recuerden que mientras más lean, puede que corran el riesgo de aprender un poquito más. Dudas, comentarios y sugerencias lo dejan en la cajita y nos vemos en un próximo video.